Es un gusto para mí estar nuevamente brindándoles orientaciones para el desarrollo de las guías de continuidad educativa. Quiero agradecer en todo caso a los amigos y amigas que ven los videos, que se suscriben al canal, que siguen la página de Facebook. Agradezco enormemente, gracias a ustedes hemos logrado que este canal se haya extendido y pueda llegar a más familias que lo necesitan. Así es que a continuación vamos a trabajar en la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 2, semana 3. Vamos a partir con las generalidades. La unidad número 3 se llama Previniendo riesgos y desastres. El contenido propuesto es lluviosa, trueno, fenómenos naturales relacionados con la época, el rayo y la nubosidad. ¿Cuál es la evaluación sugerida? Nubes que generan rayos, formación de la lluvia y crucigrama. Vamos entonces a la introducción. Probablemente habrás notado que entre los meses de abril y mayo comienza a llover. Es precisamente en este periodo en el que estamos, niños y niñas. Ya pudimos experimentar las primeras lluvias de este invierno del año 2021. Ese periodo se llama transición a la época lluviosa. Luego sigue la época lluviosa que finaliza en el mes de octubre. Durante ese lapso de tiempo posiblemente has podido observar días en los que caen del cielo muchas gotas de agua, pero te has preguntado de dónde provienen, qué son las nubes. Si eres curioso habrás puesto atención cuando el cielo resplandece e incluso habrás escuchado fuertes estruendos que pueden que te hayan asustado. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo se nombran estos fenómenos? Sigue leyendo y aprenderás sobre estos conceptos. Es importante, niños y niñas, que le demos continuidad a esta lectura. No hagamos el hecho de irnos directamente solo a las respuestas de las preguntas, porque nos perderíamos el conocimiento más importante que todos y todas tenemos que adquirir. Vaya bien, ahorita vamos a hablar sobre lo que son los fenómenos naturales relacionados con la época lluviosa. Miren, entre los meses de mayo y octubre ocurren distintos cambios en el ambiente que te rodea. Por ejemplo, desde un día soleado a uno lluvioso. Estas variaciones son características de la época lluviosa, por lo que durante ese periodo podrás identificar los fenómenos naturales asociados, tales como la lluvia, el rayo o el trueno. Para explicar estos fenómenos, primero debes entender qué es la nubosidad. Es un concepto que vamos a estudiar a continuación. La nubosidad es la parte del cielo que se encuentra cubierta por nubes. Una nube es un grupo de gotas de agua líquida y de cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la atmósfera, una capa de gases que rodea el planeta. Pero te has preguntado, ¿cómo se forman? Para entenderlo, lee lo siguiente. A nivel de la superficie de la Tierra existe agua en forma líquida en diversas cantidades, como la que está en el mar, los lagos e inclusive como gotas adheridas en las plantas o en los árboles. En la figura 1 puedes apreciar cómo el agua del mar y la que contienen las plantas puede subir alto en el cielo cuando se transforma en vapor de agua. A este proceso se le llama evaporación. Ese vapor es como el humo que sale de una olla cuando tus padres cocinan, pero el que está en la atmósfera se ha formado con la ayuda de la luz del sol. A medida ese vapor asciende, se va enfriando a tal punto que se condensa,
obteniendo gotas líquidas que siguen flotando en el aire o incluso se cristalizan como trozos de hielo formando las nubes. Aquí tenemos el proceso del que se nos habla, lo que es la fuerza o la acción de la luz del sol sobre los mares, sobre los ríos, sobre los lagos y lagunas. Ese efecto produce la evaporación del agua en forma de vapor. Cuando el agua sube en forma de vapor, se condensa. Ese fenómeno se llama condensación. Se condensa en forma de nubes. Aquí tenemos las nubes. Cuando las nubes están condensadas y tienen muchas gotas de agua, y están esas gotas de agua muy pesadas, descienden en forma de lluvia. Parte de la lluvia se filtra directamente en los suelos y la otra se va para el suelo subterráneo y alimenta nuevamente nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas, y se repite continuamente este ciclo para que podamos nosotros gozar de la bendición de la lluvia y las plantas. Bien, veamos entonces el fenómeno de la lluvia, la explicación que hay sobre esto. Como has observado, la lluvia cae desde las nubes que se encuentran muy en lo alto de la atmósfera. Debido a que las gotas de agua se juntan y se hacen grandes y pesadas, su crecimiento impide que sigan flotando como lo hacían al principio y se precipitan brindando esos días lluviosos. Es parte de lo que les estaba explicando en el cuadro. Un ejemplo es donde el vapor de agua se condensa formando las nubes y precipita en la montaña. Es lo que estábamos diciendo acá. Cuando las gotas de agua que han formado las nubes se han condensado y están pesadas, entonces descienden en forma de lluvia y caen en la montaña, y otras se filtran en el suelo subterráneo. Bien, otro fenómeno que se da es el fenómeno del rayo. Las tormentas se exhiben con considerables caídas de agua y dan lugar a las descargas eléctricas conocidas como rayos. Las tormentas con rayos son las más frecuentes en el país, y para que las puedas identificar, debes reconocer nubes en forma de coliflor de gran altura y con rayos. Un rayo se origina por el choque entre los cristales de hielo, granizo y gotas líquidas que conforman a la nube en crecimiento. Para que comprendas mejor cómo se forma un rayo, imagina la nube como la batería que empleas en el control remoto de tu televisor, con un polo positivo en la cima de la nube y un polo negativo en su parte baja. Las partículas se separan en ambos extremos debido al caos que hay dentro de la nube de tormenta. El choque de todas esas partículas hace que unas sean positivas y otras negativas. Como las colisiones continúan, si más partículas se dirigen al polo negativo de la nube, entonces la barrera de aire que las ha estado reteniendo en su parte baja ya no podrá hacerlo más, y como consecuencia se producirá una gran chispa luminosa que es el rayo. El rayo baja de la nube y cae a la tierra. Miren, aquí tenemos la formación de un rayo. Estábamos diciendo de que en una nube de estas que tienen forma de coliflor hay cargas positivas que están representadas en esta oportunidad por estas crucitas que están arriba, y en la parte baja hay cargas negativas. Y este fenómeno de esas colisiones que se dan entre las cargas positivas y negativas dan lugar a que se originen los rayos, y esos rayos son los que caen en un lugar determinado de la tierra. Muchas veces nosotros, cuando se está produciendo una lluvia o una tormenta con rayos, tenemos miedo y debemos tener todas las precauciones del caso y estar en un lugar seguro, que es dentro de nuestra casa, porque generalmente los rayos caen en las partes libres, debajo de los árboles, en los campos, etc. Y nosotros debemos tener todas las precauciones debidas. Bien, los rayos suelen impactar en grandes extensiones de terreno,
por lo que resultan peligrosos para nosotros los humanos, los animales y las infraestructuras, como las casas y los edificios. Podría provocar la suspensión de la energía eléctrica y dañar ciertos aparatos que tienes en casa, como el radio, la televisión, las computadoras o las refrigeradoras. Ya saben que muchos de ustedes, me imagino que sus mamás, sus papás o sus abuelos o abuelas les dicen que cuando está cayendo una tormenta con rayos, tienen que apagar en primer lugar los aparatos electrónicos que tienen en su casa y desconectarlos para evitar cualquier accidente. Bien, algunas acciones que son recomendadas cuando acontece una tormenta eléctrica son las siguientes. Tomémoslas en consideración. Alejarse de árboles aislados, es decir, árboles que estén apartados. Apartarse de terrenos abiertos como las praderas, las terrazas y los estacionamientos. Retirarse de lugares altos como cumbres, cimas o lomas. No acercarse a ventanas ni a puertas abiertas, al contrario, cerrarlas. Desconectar los aparatos eléctricos debido a que pueden dañarse y no caminar sobre suelos húmedos. Estas son algunas de las recomendaciones que deben de tomarse en cuenta precisamente cuando va a iniciar la época lluviosa, y siempre debemos de tomarlas en cuenta considerando que este tipo de situaciones son peligrosas para personas, animales e infraestructura. Veamos ahora lo que tiene que ver con el fenómeno del trueno. Todo rayo es acompañado por una emisión de luz y por un sonido muy fuerte al que se le conoce como trueno. Puedes percibirlo dependiendo de lo cerca o lejos que te encuentres del lugar donde cayó el rayo, por lo que podrás reconocer el trueno como una fuente estruendo, un chasquido o un retumbo, y otras veces como un sonido ensordecedor. Por otro lado, este sonido lo escucharás después de haber visto el rayo, lo que se debe a que la luz es más rápida que el sonido. Por eso primero vemos el rayo y después escuchamos el trueno. Esa es la explicación. Bien, ahora vamos al ponte a prueba, donde vamos a responder 5 preguntas en base al texto que hemos estado leyendo, así es que espero que hayan puesto mucha atención. ¿Cuál es el periodo que corresponde a la época lluviosa en nuestro país? ¿Será de abril a mayo? ¿Será de diciembre a abril o será de mayo a octubre? Pues el periodo lluvioso en nuestro país, El Salvador, va desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se asocia con la época lluviosa? Nubosidad, sequía o luz solar. En este caso es nubosidad. Generalmente en la época lluviosa los cielos están muy cubiertos de lluvia, y ese es un anuncio de que posiblemente va a llover. Pregunta 3. ¿Cómo se le conoce al resultado del choque entre los cristales de hielo, el granizo y las gotas de agua? ¿Se le conoce como trueno, como nube o como rayo? Respuesta correcta, rayo. Pregunta 4. ¿Cómo se le denomina al sonido que acompaña al rayo? Se le denomina trueno. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una acción que se recomienda ante la ocurrencia de un rayo? Miren, desconectar aparatos eléctricos, dejar puertas y ventanas abiertas, permanecer en terrenos abiertos. Pues una acción que debemos hacer es desconectar los aparatos eléctricos para evitar cualquier incidente en nuestra casa. Vamos a las tareas de la semana. La actividad A dice nubes que generan rayos. Dibuja en tu cuaderno la siguiente figura y tenemos 3 nubes. Y marca con un círculo el literal que corresponde a una nube de tormenta que puede generar un rayo. ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? Pues según lo que hemos estudiado, la nube que puede generar un rayo dijimos que es aquella que tiene forma de coliflor, y en este caso la tenemos marcada con las cargas positivas y las cargas negativas, y el choque de estas cargas es la que genera la aparición de un rayo. Entonces el literal B sería la nube que puede generar un rayo. Vamos a la actividad del literal B, formación de lluvia. Identifica cada parte de la siguiente figura
y escribe en el cuadro blanco el proceso que se desarrolla. Explica con tus propias palabras. La emisión de luz en el literal A, aquí la tenemos señalada, es la que produce el sol. Esa es la emisión de luz. Literal B, la precipitación. La precipitación es cuando las nubes están cargadas de gotas de lluvia, grandes y pesadas, y eso da lugar a que esas gotas de lluvia caigan hacia lo que es la tierra, las montañas y todo el suelo de nuestro país, de nuestro continente y del mundo entero. Entonces aquí estaríamos hablando del fenómeno de la precipitación. Y decíamos que cuando las gotas el agua que está en los ríos, en los lagos, en las lagunas, recibe la acción de la luz solar, cuando el agua que está en los ríos, en las lagunas, recibe la acción de la luz solar, es decir, del sol, eso genera que el agua se evapore en forma de vapor. En forma de vapor de agua sube, y a ese fenómeno de que el agua sube en forma de vapor se le llama evaporación. Cuando el vapor de agua sube y se forman las nubes, a ese fenómeno se le llama condensación. El fenómeno por el cual el vapor de agua forma una nube se llama condensación, y ahí se forman las diferentes nubes. Y por último, lo que les estaba mencionando, ya cuando las nubes están cubiertas de gotas de lluvia o de gotas de agua que están gruesas y pesadas, esas gotas de lluvia caen en forma de lluvia a todo nuestro suelo, plantas, animales y a todo lo que hay en el suelo, en la tierra fértil de nuestro mundo. Entonces ese es el proceso que se da para que se desarrolle el ciclo de la lluvia. Posteriormente vemos lo que tenemos que realizar es que nos aparece un crucigrama, que es el que vamos a completar. Miren, nos aparece un crucigrama. En ese crucigrama hay preguntas horizontales, que son las que están acostaditas. Está la pregunta 1, está la pregunta 3 y está la pregunta 5. 3 preguntas horizontales, la 1, la 3 y la 5. Y tenemos también lo que son, y tenemos la 6 también, que es horizontal. 4 horizontales, la 1, la 3, la 5 y la 6. Y verticales solo tenemos 2 preguntas, que es la pregunta 2 y la pregunta 4. Entonces iniciemos con la pregunta 1, horizontal, fuente de luz. ¿Cuál es la fuente de luz? Pues la fuente de luz es el sol. Entonces ahí le he colocado la respuesta yo, y aquí colocaríamos el sol en la pregunta 1, la S, la O y la L. Están 3 espacios para colocar las 3 letras del sol. ¿De acuerdo? La pregunta 3 dice, grupo de gotas de agua líquida y cristales de hielo. Grupo de gotas de agua líquida y cristales de hielo. La pregunta 3, estamos hablando de nube. Aquí colocaríamos la palabra nube en la pregunta 3, que va horizontal. La N, la U, la B y la E. Nube. Luego vamos con la pregunta 5. Es una descarga eléctrica. Pregunta 5, es una descarga eléctrica. Aquí estaríamos colocando rayo. La R, la A, la Y y la O. Rayo en la pregunta 5. La pregunta 6 dice, es capa de gases que rodea al planeta Tierra. La capa de gases que rodea al planeta Tierra, estaríamos hablando de que es lo primero que vimos al inicio de la lectura. Estamos hablando de nubosidad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 letras las que lleva esta respuesta de la pregunta 6. Miren, la N, la U, nubosidad. Nubosidad estaríamos colocando ahí. Y
Si colocamos a continuación en las verticales, la primera vertical es la número 2. La número 2, la pregunta 2 dice conjunto de gotas de agua que caen al suelo. Conjunto de gotas de agua que caen al suelo, aquí estaríamos hablando de lluvia. Miren aquí para abajo. Lluvia. Conjunto de gotas de agua que caen al suelo. Y por último, la pregunta 4 tiene forma de coliflor y genera rayos. La pregunta 4 tiene forma de coliflor y genera rayos, estaríamos hablando de tormenta. Tormenta. Aquí terminaría en A. Pues ahí les estoy fallando porque aquí donde pusimos nubosidad no pega la nubosidad con la letra en la que termina. Estaba correcta la palabra que había colocado en un primer momento, que es atmósfera. Las disculpas del caso. En este caso, la pregunta 6 tendría que ser atmósfera. Mire, son 9 letras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La respuesta 6, horizontal, tendría que ser atmósfera. Porque venimos con la pregunta 4 acá, que es tormenta, y termina en A. Y aquí completaríamos atmósfera para allá. Así es que las disculpas del caso, a tiempo se las corrijo para que completemos de esta manera. Fuente de luz, sol, grupo de gotas de agua líquida y cristales de hielo, nube, descarga eléctrica, rayo, capa de gases que rodea el planeta Tierra es la atmósfera, conjunto de gotas de agua que caen al suelo es lluvia, y tiene forma de coliflor y genera rayos es una tormenta. Así es que ahí de esa manera estaríamos completando las actividades que se nos solicitan en esta guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a segundo grado. Estamos hablando de la fase 2, semana 3. Con estas orientaciones, niños y niñas, padres y madres de familia, espero hacerles más accesible el desarrollo de estos procesos, y que ustedes siempre tienen que estar cerca de sus hijos e hijas para orientar las prácticas que se van a realizar en estas actividades educativas. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.